Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Crisis de salud. Pacientes imploran por ser escuchados. O sea, no es solamente nosotros los hemofílicos, uno va a cualquier farmacia y escucha que falta cualquier tipo de medicinas, tengo tíos que le falta una pastilla que es para el Parkinson. Graves fallas en suministro de medicamentos atenta contra la salud de los venezolanos. Nosotros amanecimos en enero con 9 millones de unidades de medicamentos en las droguerías, cuando debemos tener mínimo 45 millones de unidades. O sea, hay un porcentaje de fallas en el mercado de casi 80% de fallas de medicamentos. Escasez de medicamentos afecta tratamientos médicos de múltiples enfermedades. Y tenemos información que para el mes de marzo se va a complicar la situación. Así como esto, podemos hablar también de personas en diálisis, las condiciones de las unidades de diálisis están deplorables, el suministro de equipos, catéteres para personas con diálisis está muy difícil de conseguir. Medicamentos, con el tiempo en contra. Enfermedades infectocontagiosas, realidad que exige políticas coordinadas de todas las instancias. En un estado donde tenemos en 15 días, por decir un ejemplo, 30 casos de esta complicación, ojo avisó porque algo está pasando. Alerta epidemiológica por brote de dengue, chikungunya y recientemente Zika. Esto se los digo porque la cifra que nosotros podamos decir, y es por eso que no tiene objeto la cifra de cuántos casos persisten o existen en el Zulia de Zika, no tiene sentido porque la cifra que digamos nos vamos a quedar por debajo. Enfermedades infectocontagiosas, previsiones obligadas, parte 2. Amigos, buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de 100% Venezuela. Les recordamos que como siempre pueden hacernos llegar sus mensajes por el correo electrónico 100%@televen.com o por nuestro sistema de mensajería de texto enviando sus comentarios al número 949. Recuerden con su nombre y apellido seguido por su mensaje. También nos pueden seguir por Twitter a través de @100%Venezuela o en Facebook en la página de Televen. Esta noche de 100% Venezuela inicia con un tema que está afectando de forma grave la salud del pueblo venezolano. Y es que las fallas en el suministro de medicamentos ha llegado a porcentajes tan elevados que ya atentan contra la vida de los pacientes, particularmente de aquellos que padecen enfermedades crónicas. Les invitamos a prestar especial atención al siguiente reportaje. Medicamentos para enfermedades crónicas como diabetes, hipotiroidismo o condiciones como el cáncer, además de tratamientos habituales como antipiréticos, antihipertensivos, analgésicos, antibióticos, entre otros, escasean en Venezuela desde hace varios años. Pero su desaparición de los anaqueles de las farmacias a nivel nacional se ha agravado en estos 2 primeros meses del año 2016. Nosotros amanecimos en enero con 9 millones de unidades de medicamentos en las droguerías, cuando debemos tener mínimo 45 millones de unidades. O sea, hay un porcentaje de fallas en el mercado de casi 80% de fallas de medicamentos, con una deuda que nosotros decíamos que se acercaba a los 5 millardos, estamos sobre los 6 millardos en la deuda que tiene el gobierno con las empresas. Nosotros aplaudimos el acuerdo que se llevó a cabo y trabajamos que fuera así en la Asamblea Nacional de decretar una crisis humanitaria con niveles que estamos hablando del 80% de desabastecimiento de medicamentos esenciales, y a nivel de condiciones de salud crónica tenemos información, ya hay una cantidad de medicamentos oncológicos que no están en las farmacias del Seguro Social, y tenemos información que para el mes de marzo se va a complicar la situación. Pacientes y familiares deben hacer malabares para encontrar los medicamentos en las farmacias. Incluso muchos tratan de buscarlos fuera de nuestras fronteras al precio que sea. O sea, no es solamente nosotros los hemofílicos, uno va a cualquier farmacia y escucha que falta cualquier tipo de medicina, tengo tíos que le falta una pastilla que es para el Parkinson. Para buscar los medicamentos ha sido bastante complicado. En primer lugar, porque el único ente autorizado para distribuir ese medicamento es el Instituto Venezolano del Seguro Social. Badán, la Fundación Badán, era el otro ente autorizado
Ellos le retiraron la autorización y ahora solo queda el seguro social. Medicamentos con el tiempo en contra. Las cámaras y representantes que agrupan a las farmacias y laboratorios a nivel nacional han dado voces de alerta desde que comenzó el año 2016 sobre la crítica situación con el desabastecimiento de medicamentos. Mira, aquí todas las terapias están comprometidas, medicamentos para hipertensión arterial, para sistema nervioso central. Bueno, algo que nos preocupa muchísimo, los adultos mayores, no hay medicamentos para la próstata, no hay Secotés, ¿verdad? No hay Tansulón, ¿ok? La misma solución están padeciendo los diabéticos, la misma solución está padeciendo una persona cuando se queme, las damas con los medicamentos anticonceptivos, y pudiéramos estar todo el programa hablando de todos los medicamentos que están faltando en el país. Denunciaron estos representantes de las cámaras de farmacia que la crítica situación de escasez de medicinas que está afectando a todos los venezolanos ha generado una crisis humanitaria nunca antes vista en el país. Todos estamos convencidos de que hay una crisis humanitaria en Venezuela y esto nos permitió o nos va a permitir activar los mecanismos de la situación que tenemos nosotros con los pacientes trasplantados, con los pacientes oncológicos. ¿Por qué? Porque entonces se activan los mecanismos humanitarios para que ayuden a esos pacientes, porque ya se ha declarado de que en el primer trimestre del año no se han hecho los pedidos de esos productos, tanto oncológicos como hemofílicos y como para los trasplantados. El laboratorio Quimbiotec, que produce las inmunoglobulinas, que produce los factores de coagulación para los pacientes hemofílicos, está cerrado. Una de estas venezolanas afectadas por la escasez de medicinas es Estefanía. Esta joven de apenas 26 años, quien padece de cáncer de mama, señaló que no encuentra 2 medicamentos para realizarse su segundo ciclo de quimioterapia. El primer ciclo de quimioterapia, como tal, para conseguir los medicamentos no tuve dificultad. Ahora estoy empezando este segundo ciclo, encuentro parte de los medicamentos, pero hay 2 que prácticamente se nos ha hecho imposible conseguir y que son fundamentales para continuar con el tratamiento. Uno es el Herceptin de 440 miligramos, o sea, es imposible no recibirlo. Y lo otro son unos filtros que sirven para aplicar otro medicamento que se llama Taxol, y ese afortunadamente sí lo hemos podido conseguir. Al igual que Estefanía, este otro joven que ya no puede caminar, tampoco encuentra su medicina para su enfermedad crónica. Él es Adelso Belén y padece de hemofilia. Él es oriundo del Táchira, pero vive en Caracas en un edificio del centro. Como puede, se desplaza porque la artrosis le ha ido degenerando su pierna izquierda. La falta de medicamento llamado factor 9 ha agravado su estado de salud. Es un déficit de factor de coagulación. En mi caso es el factor 9. En este momento nos tratamos con factor el 9 en mi caso, pero hay muy poco en el país porque supuestamente no han pagado una deuda de farmacia. Y es que señalaron estos representantes de las cámaras de farmacéuticos y de la coalición de organizaciones por el derecho a la salud y la vida que la situación a nivel nacional es más grave que incluso en la capital. El problema es general, sobre todo tenemos zonas que quizás tienen ciertas particularidades, como el estado de Nueva Esparta, que aparte del problema de los medicamentos que hay el problema de transporte. Una zona donde a lo mejor funcionaban 9 ferries, ahora funcionan 2 o 3. Entonces esa es una zona que todavía se ve muchísimo más comprometida ante la situación que está viviendo el país. Fíjate, hace un año y medio yo te podía decir, bueno, esta condición de salud está más afectada que otra. Hoy en día todas están afectadas y todas las regiones del país están afectadas. Ha llegado el nivel tan crítico que tú en una farmacia, así te vengas de Mérida a Caracas por toda la carretera y te pares en todas las farmacias, no vas a conseguir el medicamento que estás buscando. Por lo menos un medicamento de hipertensión, puedes recorrer 5, 10, 20 farmacias y ya no lo consigues. En la próxima parte, crisis de medicamentos, más allá de la hora cero. En septiembre me llené hasta de cólera porque veo al presidente diciendo que va a comprar 12 aviones Sukhoi, que es una broma de guerra, cada uno valorado en $42 millones, y nosotros la deuda nada más en hemofilia son 3 millones, algo así, 3, 4 millones de dólares. O sea que hay dólares para la guerra, pero no hay para la salud del pueblo. O sea, es triste la situación.
Y más adelante, nuevo brote de enfermedades infectocontagiosas afecta a los venezolanos. Pero ingresaron y me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. Escuche y aprenda. Tolerar es vivir en armonía. Porque es la única forma que podamos convivir todos en un país y tener algo de paz. En este 2016, convierta la tolerancia en un hábito. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La crisis de medicamentos está atentando contra la salud de los pacientes, quienes además de padecer los rigores de su enfermedad, tienen que lidiar con la carestía de las medicinas que necesitan, muchas de ellas insustituibles en su tratamiento. Veamos. El año pasado sentí una pequeña bolita en el seno izquierdo. Pensábamos que era a lo mejor algún problema hormonal o algo por el estilo. Fuimos al médico para descartar cualquier cosa, nunca pensando que podía ser cáncer porque en mi familia nunca hubo antecedentes por ninguno de los dos lados. En septiembre me llené hasta de cólera porque veo al presidente diciendo que va a comprar 12 aviones Sukhoi, que es una broma de guerra, cada uno valorado en $42 millones. Y nosotros la deuda nada más en hemofilia son 3 millones, algo así, 3-4 millones de dólares. O sea que hay dólares para la guerra, pero no hay para la salud del pueblo. O sea, es triste la situación. Estefanía está en pleno ciclo de quimioterapias. Señaló que su cáncer era grado 3, muy agresivo para su edad. Me hice una mastectomía radical doble y ahora estoy en el proceso de quimioterapia. Indicó esta chica que el apoyo emocional es fundamental para afrontar cualquier patología. Mira, primero que nada, que la actitud en esto es fundamental. O sea, la actitud con la que te enfrentes a la enfermedad, el sistema de apoyo que tengas, que incluye por supuesto un buen equipo médico, tu familia, tus amigos, incluso desconocidos, instituciones. He recibido ayudas de instituciones tanto privadas como públicas. Estos representantes del sector farmacia señalaron que si no se corrige el problema de desabastecimiento, se irá agravando la situación, comprometiendo la vida de los venezolanos. Y tenemos información que para el mes de marzo se va a complicar la situación. Así como esto, podemos hablar también de personas en diálisis, las condiciones de las unidades de diálisis están deplorables, el suministro de equipos, catéteres para personas con diálisis está muy difícil de conseguir, las condiciones hospitalarias, tenemos un registro de fotos de cómo están las condiciones hospitalarias y que están en situaciones muy precarias. Sin duda, los próximos meses vamos a ver un panorama muy difícil porque se estima que en los próximos meses se van a agotar estos medicamentos, inclusive aún más, y ahorita estamos al 80%. Para darte un ejemplo, la OMS establece que todo país debe cumplir mínimo con 150 medicamentos. Estos 100 medicamentos considerados esenciales. Hay antiinflamatorio, para la tensión, hay ciertos antibióticos. De estos 150 medicamentos, todo país debe cumplir con este mínimo de requerimiento. Así está en guerra, así está en guerra. Venezuela solo cumple con el 30% de estos medicamentos, quiere decir que el 70% está ausente en el país.
Vida indicó que se ha reunido con la Organización Panamericana de la Salud y aclaró que ellos están conscientes de la situación y se espera que activen algunos mecanismos por la emergencia como el envío humanitario de medicinas al país. Hemos tenido conversaciones con Médicos Sin Fronteras, que ellos están dispuestos inclusive a enviar insumos al país, personal técnico necesario para un momento de crisis que se pueda presentar. Por lo menos las unidades de diálisis a las personas que normalmente tú debes recibir una terapia de 4 horas, se le redujeron 1 hora de terapias de diálisis debido a la crisis de insumos, una cosa que tú no puedes aceptar, porque si se establece eso que son 4 horas, eso es lo que le debes estar. También esta organización social se reunió con el presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para establecer cómo van a dotar lo más pronto posible a las farmacias de alto costo de esta institución pública. La respuesta de Rotondaro fue que ellos iban a hacer todo lo necesario para que eso no faltara, aunque hoy en día ya están faltando medicamentos del cáncer, eso es público. Tú ves las redes sociales que se han convertido en el centro de petición de medicamentos. Pero es tan grave sí que inclusive no hay medicamentos en esas fundaciones que antes venían bajo un costo razonable los medicamentos, porque no existen ya en el país. En el caso de Adelson, comentó que si no se coloca el medicamento a tiempo, le puede desencadenar artrosis en las rodillas o cualquier articulación del cuerpo, lo que le impediría caminar por completo, como le está sucediendo en su pierna izquierda. Lleva más de 1 año sin su medicamento. Esto está faltando desde el principio del año 2015 ya. Tuvimos un lapso como de 3 meses, no había absolutamente nada, nos querían tratar con plasma, que es algo muy básico en cuanto al tratamiento, pues, ya que acarrea problemas como VIH, trombosis, o sea, hay demasiado en contra para volver al plasma. Este paciente indicó que en marzo del año pasado enviaron una donación del exterior de un lote de plasma por la gran cantidad de enfermos. Incluso se llegó a morir un muchacho en Barinas y todo eso pasó en 3 meses. Después hay ahorita, pero lo están dando estrictamente en emergencia. Y hay varias personas que están esperando cirugía también, ya que no hay lo suficiente como para operar ni siquiera un hemofílico. En la próxima parte, pacientes claman por urgente solución a crisis de medicamentos. Mi llamado es a darle prioridad al tema de la salud en Venezuela, al tema de la escasez de medicamentos. Estamos hablando de enfermedades que son sumamente graves. Y más adelante, nuevo brote de enfermedades infectocontagiosas afecta a los venezolanos. Lo ingresaron y me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunomoglobina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. Escuche y aprenda. Tolerar es vivir en armonía. Porque así es que puede haber una buena convivencia. La única manera de poder tener una buena convivencia es tolerando lo que los otros, como actúan los demás. En este 2016, aprenda a ser tolerante. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La realidad que enfrentan los enfermos en Venezuela podría llegar a agravarse para el mes de marzo, según lo señalan las autoridades farmacéuticas y los miembros de las asociaciones de salud. Sirva este reportaje para unirse al llamado que hacen pacientes y familiares a modo de responder de forma eficiente ante la urgente ayuda que necesitan estos venezolanos. Veamos.
necesario que el gobierno asuma responsablemente esa reunión con el sector, no para diagnosticar, porque ya hemos diagnosticado suficiente, sino para decirle, yo me comprometo a liquidarle tanto en divisas, que sea de estricto cumplimiento de esto para que yo pueda comunicarme con las empresas y decirle, mira, el Estado venezolano, el gobierno se está comprometiendo con nosotros a liquidarnos estas divisas mensualmente. ¿Cómo podemos nosotros colaborar con el gobierno produciendo medicamentos o trayéndolos de afuera o trayendo la materia prima para reactivar el mercado? Para darte un ejemplo, una persona trasplantada necesita su medicamento de trasplante y aparte se necesita su medicamento como para hipertensivo, colesterol. Y si no tienes ni siquiera ninguno de los dos, o no tienes uno de ellos, obviamente tu calidad de vida no es la misma. En redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram se han creado grupos de búsqueda de medicamentos. En el noticiero de Televen ahora cuentan con un cintillo de servicio público. Esta organización nos comentó cómo sirven de enlace para ayudar a encontrar medicinas. Bueno, nosotros a veces canalizamos y conseguimos algún medicamento. Te doy un ejemplo. Hay una organización en España, de venezolanos en España, que se organizó, hizo recolectas a través de verbenas, de presentaciones, y recientemente mandó un lote de medicamentos esenciales para el país de 17 bultos, y con eso nosotros hemos podido responder a las emergencias más críticas. Incluso algunas personas, en medio de su desesperación, acuden a la frontera para ver si pueden pasar y así comprar sus medicinas. Uno de los medicamentos más buscados son para los pacientes oncológicos a precios exorbitantes. Mucha gente ha acudido a la frontera, ha acudido a familiares a nivel internacional para que les manden obviamente medicamentos, pero hay una gran población que no cuenta con los recursos necesarios para hacer lo mismo que hacen poca gente, pedir medicamentos en el exterior, y obviamente esto ha generado una crisis muy difícil. En el caso de Estefanía, su familia ha contactado a personas fuera del país y señala que ha sido difícil para que le traigan esos medicamentos. Los costos son una cuestión impagable. En euros son más de 1.000 euros, en dólares son 1.800 dólares pagar el tratamiento, y como te digo, económicamente es algo bastante complicado. Comentó esta joven venezolana que gracias a los servicios públicos de algunas redes sociales pudo encontrar algunos medicamentos. Y bueno, afortunadamente hemos conseguido 2 cajas, que son 2 ampollas del Herceptin, y eso me sirve para 4 sesiones de tratamiento, pero este ciclo son 12 sesiones de tratamiento. En el caso de este venezolano, cada 6 meses le daban el medicamento Factor 9 para su hemofilia, pero desde hace un año dice que es de manera intermitente, solo lo dan para estrictas emergencias. Ahorita están dando 3 dosis que duran aproximadamente 1 mes, 2 meses, y esperando que haya el mes que uno va a ir a buscar. Él está esperando una cirugía en su rodilla porque no puede doblar la pierna, pero sin este Factor 9 es casi imposible que se la puedan hacer, pues corre el riesgo de desangrarse. O sea, no es solamente nosotros los hemofílicos, uno va a cualquier farmacia y escucha que falta cualquier tipo de medicina. Codevida anunció que próximamente espera que llegue al país un cargamento de 4 toneladas de medicinas de donaciones para paliar el desabastecimiento, pero comentó este representante que necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional para que llegue al país. Próximamente viene un cargamento de 4 toneladas. Otra cosa que nosotros agradecemos en la aprobación de la Asamblea Nacional es que nos permitan a través de este decreto traer donativos sin fines comerciales al país para ser distribuidos a las personas que más necesiten. Por ahora, Estefanía tiene medicamentos para completar este ciclo de quimioterapias hasta el mes de abril gracias a algunas donaciones. Luego tendría un nuevo ciclo de quimioterapia donde necesitaría 10 ampollas más, lo que indica que tiene el tiempo contrarreloj. El tiempo para buscarlo también como tal es bastante corto. En eso estamos buscando el tratamiento. Entonces es complicado porque para un paciente con cáncer el control del estrés es fundamental. Y esto es una situación estresante, no solo para mí, sino también para mi familia. Su familia ha hecho recorridos por varios estados del país en búsqueda del tratamiento. Su madre, con lágrimas en los ojos, denota la angustia de esta familia por no encontrar las medicinas para las sesiones de quimio. Para buscar los medicamentos ha sido bastante complicado. En primer lugar, porque el único ente autorizado para distribuir ese medicamento es el Instituto Venezolano del Seguro Social.
Si desean colaborar con Estefanía, sus cuentas en Instagram es @niabravo23 y en Twitter @niabravo. Mi llamado es a darle prioridad al tema de la salud en Venezuela, al tema de la escasez de medicamentos. Estamos hablando de enfermedades que son sumamente graves. Afortunadamente yo he podido lidiar con esto de una forma más o menos fluida, con todas las dificultades que he tenido, pero hay gente que está en situaciones mucho más difíciles que la mía, y de por sí estar con una enfermedad ya es algo estresante. Entonces no tener las herramientas a la mano para uno poder sanar y para uno poder recuperarse lo hace aún más estresante. En la próxima parte, territorio venezolano afectado por malaria, dengue, chikungunya y recientemente Zika. Aquí habitamos 11 personas, o sea, 3 familias prácticamente. Y de las 3 familias, a 2 no nos ha dado, que es a la hija mía y a mí. Los demás, todos han pasado por este proceso. Y más adelante, nuevo brote de enfermedades infectocontagiosas afecta a los venezolanos. Lo ingresaron y me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunomoglobina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. Escuche y aprenda. Tolerar es vivir en armonía. Porque aprendemos a convivir unos con otros. Pues. No ser tolerante con las cosas es permitir la anarquía. Pues. El país no puede vivir en anarquía. En este 2016, siempre tolerancia. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. La semana pasada iniciamos con un trabajo reporteril a nivel nacional para llevarles una radiografía de la situación que enfrentan las regiones ante el repunte de enfermedades como el dengue, chikungunya y más recientemente Zika. Hoy vamos al estado Zulia y Anzoátegui. Allí, en la voz de especialistas y ciudadanos, conoceremos cuál es la situación que están enfrentando. Veamos. Venezuela en los últimos 3 años ha estado amenazada por enfermedades que inciden mundialmente. Primero fue el H1N1 con sus mutaciones. Su paso, a pesar de la poca información oficial, no dejó estadísticas alarmantes. Luego el dengue, que siempre nos ha acompañado. Enfermedad hídrica cuyo vector, el zancudo Aedes aegypti, transmite cuadros febriles y síntomas similares a la gripe. Su tratamiento es sintomático y solo se recomienda el acetaminofén. De allí pasamos a chikungunya, enfermedad que dejó en cama a más de un venezolano y que con el pasar de los meses fue infectando a más personas. Aunque tampoco había estadísticas, el ausentismo laboral y escolar daba una idea del grado de contagio. Ahora, cuando aún hay quienes les duelen las coyunturas de las manos y pies por la chikungunya, llegó el Zika. Enfermedades infectocontagiosas. Previsiones obligadas. Parte 2. Hola, gracias por acompañarme en esta parte de 100% Venezuela. El Zulia, al igual que el resto del país, no escapa de estar afectado por múltiples enfermedades. Muchas de ellas ya habían sido erradicadas hace ya algún tiempo.
Estas patologías ponen a prueba la fortaleza de nuestro sistema de salud, si eso en realidad existe, con el agravante de la falta de medicamentos. En esta parte de 100% Venezuela van a conocer las historias tanto de pacientes como de familiares que han atravesado una enfermedad sin medicina para curarla. Llegó el Zika. En un estado donde tenemos en 15 días, por decir un ejemplo, 30 casos de esta complicación, ojo avisó porque algo está pasando. Esta patología, similar a sus predecesoras, tiene elementos particulares que la hacen nada inocua para quienes la padecen. En Brasil y Estados Unidos ya hay investigaciones que la vinculan con otro síndrome aún más grave. Estudios realizados donde logran demostrar la presencia de complicaciones neurológicas, sobre todo en mujeres embarazadas, cuando se adquiere la infección, porque existe la migración transplacentaria en el primer trimestre del embarazo y que va a condicionar entonces lo que se llama microcefalia. Pero en el adulto puede complicarse con lo que se denomina enfermedad de Guillain-Barré. Las estadísticas son pocas. En los estados no se dan los reportes de las semanas epidemiológicas desde que repuntó el chikungunya hace más de un año. Desconociéndose el número de infectados, ¿cómo se controla una enfermedad?, se preguntan algunos. Desde el punto de vista médico, teniendo en cuenta el número de infectados por comunidades, parroquias o municipios, se puede saber dónde los planes son efectivos o no. Es difícil manejar una estadística real, debido a que no hay reactivos para identificar al Zika, por ejemplo. Lo mismo pasaba con el chikungunya. Esto se los digo porque la cifra que nosotros podamos decir, y es por eso que no tiene objeto la cifra de cuántos casos persisten o existen en el Zulia de Zika, no tiene sentido, porque la cifra que digamos nos vamos a quedar por debajo. El periodista lo está diciendo, 6.000 casos, por Dios. Cuando tenemos, no te puedo decir porque aquí estamos restringidos. Okay, aquí se le pone el síndrome viral. Ajá, ¿síndrome viral qué? No puede ser. En los centros de salud parece existir una prohibición de colocar en los récipes médicos las palabras Zika, chikungunya o dengue, como si eso bajara el número de infectados. En ambulatorios de Maracaibo, de 4 pacientes atendidos, 3 tienen los síntomas de las 3 enfermedades antes mencionadas. Con una molestia en la cabeza, en los ojos no, sino en los brazos, en una rodilla y mucha picazón. No pude ir a trabajar por el dolor de brazo que en el derecho. Aquí habitamos 11 personas, o sea, 3 familias prácticamente. Y de las 3 familias, a 2 no nos ha dado, que es a la hija mía y a mí. Los demás, todos han pasado por este proceso. Enfermarse y no tener remedios para ese mal suena fácil, pero no para quienes sufren cualquier patología. Freddy no padece, gracias a Dios, Zika, dengue o chikungunya. Es hipertenso. Para un tratamiento tan sencillo como ese, el medicamento escasea. No hay que ser un experto en salud para saber las consecuencias que sobre un paciente tiene la falta de medicinas. No, amigo, eso es... Yo soy hipertenso. Y lo que tomo es enalapril y Coventrol. Y eso, el enalapril, eso a veces que no lo consigo. En la próxima parte, nuevo brote de enfermedades infectocontagiosas afecta a los venezolanos. Lo ingresaron y me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. Escuche y aprenda. Tolerar es vivir en armonía. Eso es un principio de convivencia. Si no toleramos, ¿cómo vamos a convivir? Eso es como un dato estable de convivencia ante la sociedad, tolerar. En este 2016, sea tolerante. Empiece ya. Por un mejor país. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.
Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Los especialistas en enfermedades infecciosas recomiendan de forma prioritaria acabar con el mosquito transmisor de dengue, chikungunya y zika, particularmente con las larvas de estos pequeños insectos que al crecer infectan a los seres humanos. Por lo que resulta prioritario debido a las fallas en el suministro de agua a nivel nacional que cuando se almacene el agua se tape para evitar la contaminación de la misma. Veamos. Tenemos el lamentable deceso de una persona de sexo femenino de aproximadamente la quinta década de la vida, la semana pasada, y que vivía en una zona populosa de la ciudad de Barcelona, municipio de Simón Bolívar, acá en la capital del estado. Tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Dice que es una enfermedad que, si se quiere, hídrica en un país sin agua. La estadística del síndrome de Guillain-Barré: 85% de las personas se recuperan, pero algunas quedan con secuelas de por vida. El resto porcentual muere a consecuencia de ella. Jorge Lacruz era empleado del hospital universitario. Padeció Zika. Pasó 24 y 31 de diciembre bien. En enero enfermó y lo llevaron a un CDI. Allí le dijeron que tenía el colesterol alto. Al ver que no mejoraba, lo llevaron a donde trabajaba, el Hospital Universitario de Maracaibo. Me lo ingresaron y me dijeron que tenía el síndrome de Guillain-Barré, que tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Y lamentablemente aquí en el país tampoco la había. Qué difícil es enfermarse en Venezuela, dicen quienes padecen cualquier mal. Luego de darle el diagnóstico, le recomendaron buscar la medicina en Colombia. Con la frontera cerrada, la médico tratante dio un papel sellado, diciendo lo que padecía y que a los portadores de ese papel les permitieran pasar la medicina hasta Venezuela. Hubo una oportunidad en que un hermano de él lo consiguió en Cúcuta, pero en Cúcuta nos pedían $1.000 por cada frasquito en una clínica y necesitábamos un récipe médico pero que fuera colombiano, que fuera sello con médico colombiano. Por supuesto eso nos atrasó mucho. Hablamos con ella para que le tratara con plasmaferia, pero resulta que el hospital no tenía el catéter que él necesitaba. Mientras esto se hacía, Berceles veía a su esposo morir con el pasar de las horas. Esto no es normal, él me decía, este dolor es insoportable, me decía él, yo siento este dolor que no lo aguanto. Es más, lo comparó con el infierno. Él me dijo, si así siente la gente que está en el infierno, esto es horrible, me dijo. Creyeron que por estar en su lugar de trabajo, el Hospital Universitario de Maracaibo, se esmerarían por salvarle la vida. Al parecer, esa falta de empeño y la carencia de insumos médicos terminaron sellando el destino de Jorge Lacruz. Ya cuando lo vieron que ya él le dio el paro, lo fueron a entubar y el ventilador estaba dañado. Entonces tuvieron que subir al 7º piso a bajar un ventilador y a él hubo un momento en que su cerebro quedó sin oxígeno y de ahí nos respondió. A continuación mostraremos la realidad vista desde dos ángulos. Las autoridades de salud daban un resumen sobre el estado de las enfermedades. Decían que existían los insumos necesarios para la atención. Tiene que ver con derivados sanguíneos, que tienen que ver con albúmina, tienen que ver con inmunoglobulina, tienen que ver con procedimientos médicos que tienen que ver con plasmaféresis, con procedimientos que se hacen dentro de los hospitales y que nosotros en estos momentos estamos haciendo todo lo posible por garantizar. La otra versión, la de los familiares de los pacientes, y tienen una semana de diferencia. Usted evalúe. Tenía que buscar cuanto antes la inmunoglobulina humana porque el hospital no la tenía. Hablamos con ella para que le pusiera con plasmaferia, pero resulta que el hospital no tenía el catéter que él necesitaba. Definitivamente hay que darle gracias a Dios a que el ébola esté muy lejos de aquí y que sea difícil que esa enfermedad incida sobre nosotros, debido a que, como ya dicen los especialistas, estamos siendo atacados por una enfermedad que se transmite por agua en tiempo de sequía. Yo no le voy a pegar el Guillain-Barré a nadie, pero el Zika, si no controlo el vector, que es el mosquito, es la larva también.
Fíjese que es una enfermedad que, si se quiere, hídrica en un país sin agua. En el estado de Anzoátegui, aunque extraoficialmente se habla de 3 muertes por Guillain-Barré, una fue confirmada por parte de las autoridades. Recordemos que esto es una complicación del virus Zika y se trataba de una mujer de más de 50 años que presentaba un cuadro clínico complicado debido a antecedentes de azúcar y también problemas de tensión. Esta mujer fue atendida durante 15 días en el Hospital Racetti de Barcelona, pero lamentablemente falleció. Tenemos el lamentable deceso de una persona de sexo femenino de aproximadamente la 5ª década de la vida, la semana pasada, y que vivía en una zona populosa de la ciudad de Barcelona, municipio Simón Bolívar, acá en la capital del estado. Los casos se registran en zonas residenciales con alta densidad poblacional. En Barcelona, durante la última semana se registraron 75 pacientes con sospecha de Zika. En este momento tenemos 75 casos sospechosos en todo el municipio Simón Bolívar. Se le está haciendo todo el protocolo de investigación y diagnóstico para determinar de manera cierta si tienen la patología. Además, se aplicó un cerco epidemiológico en las zonas con incidencias de Zika, con jornadas de batización, fumigación y eliminación de criaderos de zancudos. Médicos y expertos coinciden en que es importante mantener la salubridad en los hogares y evitar cualquier tipo de criadero de mosquitos y zancudos, pues estos son los vectores que transmiten este tipo de enfermedades. Los expertos recomiendan, al presentar síntomas como fiebre, enrojecimiento de la piel, dolores oculares, entre otros, asistir a los centros de salud para recibir tratamiento y evitar la automedicación, pues esto podría complicar el cuadro clínico causando hasta la muerte. Si usted consume un medicamento antiinflamatorio que no sea el acetaminofén, estos medicamentos tienen la propiedad de intervenir en el proceso de coagulación, ¿verdad? Entonces generaría una alteración mucho mayor a la que produce la enfermedad. El riesgo es de hemorragia, el riesgo es de otras complicaciones generadas por las hemorragias. Envíenos su caso o comentarios a 100%@televen.com.